Eh, Buenas tardes, Jaime. De verdad, es un placer para mí estar compartiendo el día de hoy este espacio con expertos mundiales en imagen cardíaca en estos tiempos de pandemia. Buenas tardes para Colombia, buenas tardes ya casi noche para Europa. Como el doctor me presentó, hago parte del grupo de ecocardiografía e imágenes cardíacas del Hospital Mayor Mederi, los Post Medical Center y Cardiolab, aquí en Bogotá. Y parte de esto es que esta idea comenzó hace un par de semanas, después de tanta y tanta información en publicaciones y en redes, pero queríamos algo diferente. Queríamos escuchar las experiencias de la voz propia de cada uno de los expertos que tenemos hoy día y ver cómo les fue, cómo lo manejaron, qué viene, más allá de un documento. Queríamos escucharlo de viva voz, ver la experiencia, perdonar los casos clínicos y como lo dice el título de hoy, vamos a estar en el ojo del huracán. Quisiéramos tener a nuestros invitados muchas horas, pero sabemos que eso no es posible, así que trataremos de aprovechar al máximo el tiempo y pues a lo que vinimos, un saludo corto al doctor Salvador Espina, al doctor Leopoldo Pérez, al doctor Gianluca Pontoni y vamos a comenzar con una conferencia para entrar en calor por un profesional de gran trayectoria y reconocimiento en la ecocardiografía y en la imagen cardíaca iberoamericana, el doctor Salvador Espina, expresidente de CICIAC, asesor del Servicio de Cardiología del Hospital Aeronáutico Central, docente de la Universidad Hospitalaria de la Universidad de Buenos Aires y Universidad Salvador. Muy buenas tardes, doctor Espina. En sus manos quedamos. Buenas tardes, José Julián. Buenas tardes, Jaime. Muchísimas gracias a la Sociedad Colombiana y de Cirugía Cardiovascular por la invitación. Un placer estar junto a Gianluca y a Leopoldo compartiendo este webinar. Y en estos pocos minutos de introducción trataré de hacer un panorama de cómo está sucediendo, qué sucedió en estos pocos 4 meses que parecen una eternidad desde la infección con el COVID en el mundo entero y cómo ha repercutido en las Américas hasta el momento. Tanto la Organización Panamericana de la Salud como la Organización Mundial de la Salud han expresado en múltiples conferencias cuáles son las características de esta pandemia y han establecido una cronología en la cual desde el 31 de diciembre de 2019 China reportó los primeros casos de neumonía en la ciudad de Wuhan, en China. Ya del 7 al 12 de enero fue identificado y se compartió la secuencia genética del mismo, y la primera transmisión humano-humana fuera de China, en Vietnam, fue el 27 de enero, solamente un mes después. La Organización Mundial de la Salud el 30 de enero lo declara como brote y 2 meses después, el 27 de enero, ya tiene que cambiar la definición de caso sospechoso para 2 meses y medio, casi menos de 2 meses y medio, el 11 de marzo lo debe declarar como pandemia, con lo cual esto habla de la enorme capacidad de contagiosidad de este virus y de la violencia con la cual se ubica en todos los lugares del mundo. Si uno ve la situación global, podemos ver la curva durante enero y febrero, donde prácticamente involucraba a China, con muchísimos casos allí, y ya desde fin de febrero en adelante, en marzo, comienza a tener la gran irrupción en Europa, que se consolida a fin de marzo y durante todo abril, con enorme cantidad de casos y una gran mortalidad, como todos ustedes conocen. Y en estos momentos Europa presenta una tendencia negativa en la aparición de nuevos casos, y lo que ustedes ven aquí en amarillo es el comienzo de la infección en América, que ya a fines de febrero y de a poco increyendo y ya en mediados de marzo en adelante, la cantidad de infección a nivel de las Américas fue realmente muy, muy importante, como vamos a ver ahora, a expensas de los Estados Unidos. El 21 de enero fue el primer caso detectado en las Américas, importado de China en Estados Unidos. Luego, el 26 de febrero, en Brasil se anuncia el primer caso en Latinoamérica, en la ciudad de San Pablo, solamente un mes después. Y 2 días después, Estados Unidos reporta la primera muerte en América por COVID-19. Una semana después, Argentina reporta la primera muerte en Latinoamérica, en un caso importado desde Francia. Y ya a mediados de marzo, Haití se convirtió en el último país latinoamericano en confirmar la presencia de coronavirus. O sea que en 2 meses y medio desde el primer reporte de la neumonía,
ya era una pandemia en el mundo entero y todos los países de Latinoamérica tenían algún caso de COVID. Si nosotros miramos allí en el mes de marzo la fotografía, veíamos a China con una enorme infección, la curva ascendente y cada vez mayor del coronavirus, que se fue llegando a su punto máximo en esos momentos. Europa estaba en una curva de comienzo ascendente también, y Estados Unidos detrás seguía los pasos de Europa, mientras que Latinoamérica todavía estaba en una posición basal, mirando con expectativa lo que estaba sucediendo tanto en China, Europa, como en Estados Unidos, y viendo cómo se desarrollaba esta infección. Con lo cual tuvimos 2 a 3 semanas de ventaja para poder ver qué es lo que estaba sucediendo en el resto del mundo. Y es así como en toda América empezaron a producirse determinadas medidas para tratar de prepararse para la infección que venía y que iba a ser más importante cada vez. La primera medida fue la aplicación del distanciamiento social, de cuarentena, que realmente es lo único que hasta ahora está siendo demostrado como la vacuna contra esta infección de coronavirus, y diversos países lo han hecho de manera dispar. En este cordón que ustedes ven aquí de manera bordó, ven los países que lo han hecho de manera mucho más estricta, desde Argentina hasta arriba en Colombia, luego Chile también de una manera muy parecida, pero por ejemplo la región de Brasil fue bastante más laxa, y también se prepararon con distintos lugares de acuerdo a la experiencia que estábamos viendo de Europa fundamentalmente, donde prepararon lugares para, digamos, la presencia de los múltiples contagiados con COVID, algunos que no necesitaran la posibilidad de una terapia intensiva, ya sea en galpones, ferias o en distintos lugares, y también se fueron preparando las unidades de terapia intensiva. Nuestra institución, CICIAC, en esos momentos aportó las primeras recomendaciones sobre la pandemia y el posible funcionamiento de los laboratorios de ecocardiografía, siempre como un complemento a las indicaciones que debían regirse de nacionales, provinciales y municipales y a los ministerios de salud de cada uno de los países, estableciendo, de acuerdo al estado clínico del paciente, el paciente sospechoso asintomático, sospechoso positivo, ya sea el que ingresaba de alto riesgo o el que no era de alto riesgo, o aún los pacientes que no tenían COVID, pero que debían o necesitaban el uso de las imágenes, las distintas recomendaciones en cuanto a la protección personal que se debía tener el personal de salud y a la limpieza ahí del equipamiento y la higiene de los mismos para la utilización. Y así se establecieron videos de medidas de seguridad que todos ustedes conocen en distintos lugares y que fueron ampliamente difundidos en todas las redes sociales. Especialmente una mención importante a los procedimientos transesofágicos, que eran los que más alta posibilidad de aerolización tenían, recomendando realizarlos solo en caso de emergencia que implicaran cambios de conducta activa inmediata. Si no, se sugería diferir el procedimiento y, por supuesto, con las máximas medidas de seguridad y protección personal y de limpieza de los equipamientos. Y es así que las consideraciones generales que establecimos fue que la indicación de ordenar o realizar un estudio ecocardiográfico quedaba en la decisión del médico o institución, y nuestra recomendación era que las evaluaciones ambulatorias que podían ser reprogramadas lo fueran hechas de esa manera y evitar exponer a los pacientes y al personal del laboratorio de imágenes a estudios que podían ser hechos en otro momento. Que la evaluación debía ser focalizada, limitada a lo que requería exclusivamente el estudio, evitar las repeticiones innecesarias, y se aconsejaban las mediciones offline. Y también tener, por supuesto, las máximas medidas de seguridad con la limpieza de las consolas y computadoras de software de las mediciones online, de la misma manera que los equipos de imagenología. También la recomendación involucraba la cancelación de todas las actividades de los rotantes y visitas de estudiantes a las distintas instituciones, y que los residentes y fellows quedaba establecida la
presencia en los mismos de acuerdo a las autoridades de cada una de las instituciones, pero era altamente recomendable que las imágenes fueran tomadas por personal con mucha experiencia y que implicara poder hacerlo en el menor tiempo posible. Los proveedores de salud mayores de 60 o 65 años, de acuerdo a las recomendaciones de cada país, así como los inmunodeprimidos, las embarazadas, se recomendaba abstenerse de realizar los estudios ecocardiográficos. Este es el estudio ecocardiográfico focalizado que CICIAC recomendaba, el cual idealmente no debía superar los 10 minutos de su realización para contestar las preguntas puntuales que se debían ir a buscar en cada uno de los casos y que cualquier otra condición realmente fuera criterio del médico de cabecera o del médico que lo realizaba si debía prolongarse o no el estudio por alguna razón puntual y diferente. Es así como se establecieron las indicaciones del estudio focalizado en pacientes internados por COVID con alta sospecha o realmente ya con COVID confirmado, solamente para los casos de inestabilidad hemodinámica que no fuera justificado por la infección por SARS-CoV-2, para derrames pericárdicos significativos con taponamiento que no pudieran ser determinados a través de la tomografía computada, con una insuficiencia cardíaca nueva, asociados a valores de laboratorio elevado de ProBNP o una cardiomegalia no conocida, a dolores de pecho con electrocardiogramas sugestivos o asociado a aumento de troponina, a arritmias complejas o a la alta sospecha de endocarditis con hemocultivos positivos, dejando el resto de los pacientes realmente para una evaluación posterior. También establecimos recomendaciones a través de nuestro capítulo de tomografía computada y resonancia magnética sobre el uso de la tomografía para excluir trombosis, fundamentalmente en el apéndice auricular, para las enfermedades coronarias, para la exclusión de complicaciones de la endocarditis y para disfunción protésica sintomática y la resonancia prácticamente para la miocarditis. Otro aspecto importante fue la difusión de la ecocardiografía pulmonar como un elemento de imagenología muy importante para estos casos de COVID, dando los aspectos técnicos de cómo realizarlo, las ventanas correspondientes y los 4 patrones de ecocardiografía, el pulmón aireado y seco por un lado, el patrón húmedo e intersticial por el otro, la consolidación y el derrame pleural, con las características de severidad de cada uno de ellos, como ustedes conocen, y los patrones que se van a producir, cada uno haciendo el diagnóstico diferencial con otra patología cardiovascular o neumonías. También hemos producido la traducción al castellano para toda Latinoamérica de guías de otras sociedades, como la guía de la American Society of Ecocardiografía, sobre la protección de los pacientes y la protección de los servicios de los prestadores de servicios de salud, y recomendaciones sobre ecofetal para el cuidado y atención de pacientes embarazadas frente a la epidemia de COVID-19. Eso era la primera etapa, la etapa de marzo, en la cual además implementamos una sesión web semanal con todos nuestros board, todos los miembros de los capítulos y todas las personas involucradas dentro de nuestra sociedad que tuvieran algún nivel de conocimiento que fuera importante, a los efectos de semanalmente poder establecer un reporte de lo que estaba sucediendo en cada uno de los países de toda América y poder intercambiar experiencias en los distintos lugares y de acuerdo no solamente a la imagenología, sino al tratamiento que se estaban realizando. Estas conferencias siguen haciéndose desde hace un mes y medio, todos los sábados, y realmente han sido muy provechosas para muchos de los lugares de Latinoamérica. Nos reunimos desde Guatemala, México, Panamá, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Bolivia, Paraguay, Chile, Argentina, Brasil, etcétera, y realmente ha sido muy fructífera y muy importante para las experiencias que se pudieron transmitir entre todos los actores. Y llegamos al mes de abril, llegamos a la segunda etapa en la cual Europa durante todo abril estuvo realmente en un aspecto muy importante en cuanto a la infección, y China ya estaba viendo la ladera descendente, ya estaba viendo más el sol hacia abajo, pasando
el tema de esta pandemia, mientras Estados Unidos seguía acercándose a los aspectos más importantes en cuanto a la evolución de la infección. ¿Qué pasó en Latinoamérica mientras tanto? Latinoamérica ya empezaba a subir la cuesta de esta infección de coronavirus con los preparativos que anteriormente habíamos mencionado. ¿Cuál fue la situación entonces que teníamos al 3 de marzo, al final de abril, en el mundo entero, que teníamos 3.400.000 casos, con 245.000 muertes en 214 países, y como ustedes ven, Europa y Estados Unidos fueron los lugares más homogéneos, los lugares donde más se desarrollaron esta infección por coronavirus. Y si miramos a las Américas, vemos claramente que los casos confirmados fueron 1.433.000, con lo cual representó el 42% del global mundial, y que las muertes de 86.000 implicaban el 35% del global. Es decir, la tasa de mortalidad no era superior a la tasa de mortalidad de otros lados del mundo, al contrario, por ahí en algunos lugares era muy inferior, pero el nivel de contagio era muy importante en cuanto a la proporción mundial, y esto era debido a que Estados Unidos representaba el 82% de todos los casos y muertes en la región. Ahora bien, hay que prestarle mucha atención a lo que está sucediendo en otros países con el aumento del número de casos acumulados, como en Brasil, donde ya estamos superando los 100.000, y Perú, donde ya estamos superando los 50.000 casos. Y si uno ve lo que estaba sucediendo país por país, donde Estados Unidos y la Federación Rusa implicaban los mayores, ya Brasil aparecía como un lugar importante, y Perú también, solo superada en Europa por el Reino Unido y Turquía, y ya España e Italia estaban un poco por debajo de la progresión en cada uno de ellos. Y si uno mira Latinoamérica, ve claramente diferenciado dos grupos importantes: el grupo representado por Brasil, Perú y Ecuador, donde la infección realmente fue o sigue siendo muy empinada, muy grande, con una diferencia en el grado de mortalidad por la cantidad de test que se realizan en cada uno de los lugares, y un segundo grupo representado por México y Chile fundamentalmente, con el aumento del número de casos, y Colombia, que ha incrementado en los últimos días, y esperemos que ya pueda parar allí a mesetar un poco la curva. Y lo que llama y destaca mucho es la tasa de letalidad muy baja de Chile, debido a que realmente realizan muchísimos testeos en dicho país. Y si uno mira la tasa de incidencia cada 100.000 habitantes, es altamente preocupante: la de Ecuador con 167, la de Perú con 139, seguido por la de Chile con 102. Cuando uno mira la curva desde el comienzo, en febrero, hasta la actualidad de toda Latinoamérica en casos confirmados por países, ve que Bolivia, Guatemala, Paraguay, Venezuela están claramente por debajo de la media. Argentina se ubica en un aspecto medio. Colombia un poco se despegó en los últimos días, pero seguía la misma curva casi de Argentina, y arriba estaban Brasil, Perú, Ecuador, México y Chile, con la cantidad de infectados confirmados. Y cuando uno ve los casos día a día, la misma curva se reviste en Brasil, Perú, México y Chile, con algo un poco intermedio en Colombia, y Argentina un poco menor, igual que sucede en Bolivia, y claramente amesetada, incluso retrogradación, de Venezuela y Uruguay. Y si uno mira la cantidad de muertes, pasa exactamente, parece un calco, donde de Bolivia, Cuba, Guatemala y Uruguay están por debajo de la media, Argentina en el medio junto con Chile, y por arriba Brasil, México, Ecuador y Perú. De la misma manera, el número de muertes día a día sigue la misma curva que acabamos de ver recién, con un ligero amesetamiento en la Argentina. ¿Qué se hizo entonces en Latinoamérica? De acuerdo a estos datos, se extendió el nivel de cuarentena, y en muchos lugares se hizo más estricto todavía, con la misma forma que teníamos previamente. Se lograron equipar y aumentar el número de terapia de camas para recibir a los pacientes de terapia intensiva en muchísimos lugares y países de Latinoamérica. Se establecieron sistemas de monitoreo, como estos que vemos en México, de manera importante para el seguimiento, porque se habilitaron varios pisos para recibir la cantidad de enfermos o infectados con COVID-19, e incluso
se establecieron algunos hospitales en distintas carpas, como este hospital en Argentina, para recibir a los pacientes que no requerían terapia intensiva. ¿Y qué pasó con las imágenes en estos periodos? En la ecocardiografía, tal cual la recomendación no se utilizó de rutina, fue utilizado solamente en casos específicos que respondieron a preguntas puntuales, fundamentalmente isquémico, como embólica, miocarditis, endocarditis o derrame pericárdico, en pacientes casi exclusivamente internados en UTI, con todos los métodos de protección necesarios. ¿Qué pasó con la tomografía computada? De comienzo se utilizó como método diagnóstico, pero hoy solamente se sigue utilizando en la mayoría de los casos para determinados casos específicos que respondan a preguntas puntuales y no como diagnóstico rutina en la cardiopatía isquémica, trombo, endocarditis, derrame o disfunción de válvula protésica. ¿Cuál es la causa de eso? Para disminuir los traslados y la contaminación, para disminuir la radiación y obviamente para disminuir costos, porque los costos importantes del material utilizado es cada vez mayor y muy difícil de sostener en todos los países del mundo. La resonancia magnética prácticamente solamente en algunos centros está utilizada como diagnóstico de miocarditis. Pero lo que sí se ha incrementado es la utilización del eco pulmonar, no solo en las indicaciones previamente establecidas, sino con este otro triage que hemos publicado a través de nuestro grupo de ecocardiografía pulmonar, en el cual se ha utilizado para distinguir los pacientes que deben ser internados o no, que tienen saturación más del 93% con algo de especificidad, y discriminar los pacientes que deben estar en internación, y para el seguimiento durante la internación a través de la ecografía pulmonar, ya no solo realizada por cardiólogos, sino también en los médicos de terapia intensiva. Es así como en estos momentos estamos poniendo en marcha el registro de imágenes cardiopulmonares en pacientes portadores de coronavirus 19, el estudio RIMAC COVID-19 CISIAC, el cual esperemos nos dé bastante respuesta con respecto a las imágenes cardiopulmonares en esta infección en toda América. Y llegamos a mayo, llegamos donde estamos ahora, donde China ya está prácticamente bajando o terminando la culminación de esta infección en esta primera etapa. Europa ya está bajando también y bien empezando a ver el sol. Si Dios quiere, esperemos que no haya ningún rebrote en el mismo. Estados Unidos se llegó al punto más alto aparentemente de la infección y está empezando a volver. Y varios países de Latinoamérica, como vimos, están realizando la curva de crecimiento un poco empinada de lo mismo. Pero hay otros países que han logrado amesetar, como ustedes vieron, esta curva, que realmente tal vez la zona más culminante o más importante no sea en una cantidad muy importante, pero sí posteriormente va a haber una prolongación en el cual se produzca esta infección para poder salir de la misma. Y aquí viene la tercera etapa o el tercer gran desafío, cómo salimos, porque vamos a tener que aprender a convivir con este virus durante bastante tiempo. Y de allí que publicamos un análisis realizado por el doctor Martín Lombardero con respecto a la infección más allá de la alta infectividad, integrando los conceptos de aerobiología de los fluidos respiratorios de esta clase de virus, en el cual, bueno, hay una explicación bastante interesante de la utilización del barbijo médico en el 95, del protector facial, de las máscaras que se pueden utilizar, de los filtros de papel para la población, los con barbijos caseros, con cuellos polares, pero el concepto clave y más importante es de disminuir la carga viral, porque está claramente demostrado que a menor carga viral implica menor número de contagios y menor severidad de la enfermedad, fundamentalmente porque vamos a tener mucha gente joven que está con infección, eliminando virus y asintomático. Por lo tanto, es de enorme trascendencia conocer los métodos de protección necesarios y disponibles que se deben utilizar, tanto para el personal de salud como para la población general. Como dice la Organización Panamericana de Salud, cada país de las Américas es único y presenta su propio desafío. Hoy una de las preocupaciones más importantes en nuestra Latinoamérica es la situación de Haití, donde la infección está cobrando cada vez mayor auge en una población que no está preparada, los servicios de salud para el mismo,
y en el cual la situación política y económica hace de que pueda llegar a ser realmente una catástrofe sanitaria. Por eso, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, nos proponen un enfoque para la región de las Américas, en las cuales plantean que todas las organizaciones gubernamentales tienen que ser muy cautelosas para reducir las restricciones demasiado pronto, porque pueden acelerar la propagación del virus, que las decisiones políticas deben estar en base a datos claros de los casos nuevos, las muertes, las camas disponibles, etcétera, y que hay que pensar localmente en cada país y en cada institución, o sea, a una unidad nacional y una solidaridad regional para que toda nuestra estrategia tenga éxito en esta infección. Este es el momento de tener una intensa vigilancia, porque la presión social y económica que estamos viviendo en este momento ahora será aún mayor si no logramos contener al virus. Nada más que agradecerles en nombre de la familia Ecosiac esta oportunidad de estar con ustedes y bueno, después discutiremos algunas cosas en las preguntas posteriores. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Espina. Un excelente resumen de la situación actual. Pues esto refleja, uno, que estamos preparados, creo que hemos aprendido de lo que viene. Ya estamos subiendo, esperamos poder mantener la curva. Y bueno, damos consecuencia del tiempo, un anuncio parroquial. En la opción de preguntas y respuestas pueden ir haciendo las preguntas para aprovechar el máximo el tiempo al final de la conferencia. Y continuamos con nuestro siguiente conferencista, el doctor Leopoldo Pérez de Isla. Es un gran profesor, amigo de la casa, mentor de muchos especialistas en imagen cardíaca en Colombia y Latinoamérica, líder y referente de la imagen cardíaca en España y Europa, jefe de la Unidad de Imagen Cardiovascular Hospital Clínico San Carlos en Madrid. Pertenece a la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense y es expresidente de la sección de imagen cardíaca de la Sociedad Española. Una bienvenida, un abrazo muy grande por su colaboración y por la paciencia para tenernos por acá. Muchísimas gracias, Julián. Muchísimas gracias a todos. Un placer estar aquí esta tarde, noche, mañana, como queréis llamarlo, dependiendo de dónde estéis cada uno de vosotros en el mundo. Y es un placer para mí estar aquí. Me gustaría pues, que el ambiente pues, fuera más festivo, fuera otro, pero bueno, es el que tenemos. Y como dijo una persona que sabe mucho, la vida consiste en perder, ¿no? Y por lo menos que las pérdidas que nos está originando esta pandemia nos sirvan para aprender, nos sirvan para conocer y nos sirvan para dar importancia a determinadas cosas que tenemos que desarrollar en el día a día. Muy bien, pues si me permitís, ¿estáis viendo ya mi presentación? ¿Me confirmáis, por favor? Sí, sí. Ok, perfecto. Pues si os parece bien, pues vamos adelante con ella. No sin antes agradecer, por supuesto, pues a la Sociedad Colombiana de Cardiología, al capítulo de imágenes de esa sociedad, pues el hecho de haber contado conmigo y que ya he estado viendo que hay muchos amigos que están conectados aquí. Por supuesto, pues un gran abrazo y espero que tanto vosotros como vuestras familias y seres queridos pues estéis muy bien, ¿vale? Me gustaría empezar la presentación mostrando mi conflicto de interés, ¿de acuerdo? Cuando hacemos una presentación, habitualmente pues hacemos una presentación de contenidos que están basados en la evidencia. Bueno, pues mi conflicto de interés es precisamente que no. Creo que ahora mismo no hay una evidencia de muchas cosas, que muchas de las cosas que estamos hablando tenemos que hablarlas en base a la experiencia, que es poca simplemente por el poco tiempo que estamos conviviendo con este virus, ¿no? Y también el contenido que voy a presentaros a continuación, pues un contenido basado en la lógica, ¿vale? Más que un contenido científico, que bueno, en algún punto pues es un contenido científico, lógicamente, quiero trasladaros un poquito sobre todo las vivencias, ¿no? De estar una semana haciendo una vida normal, la de todos los días, ¿no? En una semana cambiar no solamente tu vida profesional, sino también lo que es tu vida familiar, social, absolutamente, pues en todos los aspectos, ¿no? Y de tratar de mostrarlo de una forma resumida, pero de una forma que se pueda comprender pues, qué ha significado esto para España, para mi país y para nuestro sistema sanitario, ¿vale? Por daros un ejemplo,
pues, ¿qué pasó en el hospital? En el Hospital Clínico San Carlos, del que muchos de los que estáis viendo ahora mismo esta presentación, pues habéis pasado por allí meses, incluso años allí con nosotros, ¿no? Pues, bueno, pues los que hayáis estado allí y los que no, pues lo cuento ahora. Sabéis que el Hospital Clínico San Carlos es un hospital de 1000 camas aproximadamente, ¿no? Y dentro de esas camas pues hay unas 40, 50 camas de UCI. ¿Qué pasó una semana después de empezar todo esto? Pues en el hospital había 1.300 pacientes ingresados en camas de hospitalización convencionales. Llegó a haber más de 200 pacientes ingresados en unidades de terapia intensiva, mientras estaban esperando casi 300 pacientes en la urgencia para ser ingresados. O sea, con eso creo que son cifras con las que os transmito cómo fue eso. Había compañeros, ¿no? Yo, pues, afortunadamente o desgraciadamente, como lo queráis ver, pues no tenía que tener una asistencia en lo que es la urgencia, pero compañeros y familiares míos han tenido que estar en la urgencia y dicen que era lo más parecido a The Walking Dead, ¿no? Es decir, gente que llegaba y por la hipoxemia se caía en la entrada de la urgencia, se paraban, hacían parada cardiorrespiratoria, y esto no era uno, era uno y otro y otro y otro. O sea, por daros un ejemplo, la planta de cardiología, de hospitalización de cardiología, que habitualmente tiene unas 40 camas, hubo una noche en la que murieron 25 pacientes en una sola noche, ¿no? Están unas cifras para que os hagáis una idea de lo que ha sido, lo que ha significado el drama en nuestro hospital. A nivel pues, de lo que son los recursos humanos, pues el hospital creó un comité de crisis. Ese comité de crisis está dirigido fundamentalmente por medicina interna, neumología, geriatría, urgencias y los médicos especialistas en unidad de terapia intensiva, unidad de vigilancia intensiva, cuidados intensivos, como lo llamamos aquí en España, pero lógicamente requirieron el apoyo de otras especialidades, ¿no? Nosotros hemos tenido la suerte de que en mi hospital la medicina interna es una especialidad muy potente, con mucha gente, y ha requerido menos de otros especialistas. Había otros hospitales aquí en Madrid, grandes, pequeños, que todo el mundo estaba trabajando y los dermatólogos estaban en la puerta de la urgencia, ¿no? Era lo mejor que había. Por tanto, el apoyo de especialidades ha sido fundamental. En concreto, pues en nuestro hospital, el 100% de los residentes pasaron a integrar la plantilla de médicos atendiendo a los pacientes COVID y aproximadamente el 30% del staff de cardiología se desplazó a atender pacientes COVID, ¿no? Cuando iba a atender pacientes COVID, lógicamente pues también los de imagen las atendíamos, pero me refiero a la atención clínica directa de pacientes COVID, con lo cual pues se pasó de una situación normal a una situación en que los servicios estaban mermados y, por ejemplo, pues por daros una idea de lo que pasó en la unidad de imagen, en nuestra unidad de imagen, pues hubo 2 semanas en los que hacíamos 2 o 3 ecocardiogramas al día, cuando sabéis pues que lo pondré después, pues que hacemos pues muchos más, ¿no? Es lo que viene a continuación, ¿no? En esta unidad hacemos habitualmente unos 100 estudios ecocardiográficos al día, más aproximadamente entre 4 y 8 resonancias TACS, ¿no? Entonces, cuando surgió esta situación, hubo que mandar a todos los fellows, hubo que mandarles a sus domicilios confinados. El staff de la unidad de imagen cardiovascular, que sabéis que somos 8 integrantes, 2 cayeron infectados por este coronavirus, ¿no? Otros 2 fueron destinados directamente a la planta COVID, a llevar pacientes COVID clínicamente, no me refiero con técnicas de imagen, y de los que quedamos, pues lo que se decidió fue que una semana sí, una semana no, más o menos a medias, pues nos turnáramos. No tenía mucha lógica para hacer 2, 3, 4 ecocardiogramas al día, estar expuestos todos. Entonces, como no sabíamos cuánto iba a durar, pues nos íbamos turnando, la mitad estábamos en casa, la mitad en casas confinados, por supuesto, la mitad trabajando en el hospital. Respecto a nuestro personal de enfermería, pues da la casualidad de que nuestras enfermeras procedían de la UBI y tuvieron que irse directamente a cuidados intensivos, a la atención para atender a estos pacientes. Una de nuestras enfermeras pues cayó también enferma y de nuestro personal auxiliar pues también una de nuestras colaboradoras más directas pues también cayó infectada con este coronavirus. Respecto a los equipos, ¿no? Pues implementamos desde el primer momento protocolos de limpieza estrictos. En ello nos ayudaron mucho, y doy este consejo de andar por casa, las toallitas limpiadoras,
Es una forma muy rápida de limpiar las sondas, las superficies, etcétera, etcétera. Destinamos un equipo, que llamamos el equipo de sucio, ¿no?, a las plantas COVID, lo dejamos allí, no lo sacamos, aunque se lava siempre que se limpia, siempre que se emplea, pero no lo sacamos de la zona COVID del hospital. Y otra zona, otro equipo dedicado a los ecocardiogramas de pacientes COVID en cuidados intensivos, ¿no? Respecto a los ecos transesofágicos, pues lo que hemos tenido que hacer es, los que se pueden hacer en cuidados intensivos, lógicamente se hacen en cuidados intensivos, y cuando hay un eco que se tiene que hacer en el laboratorio, se hace a última hora para después tener tiempo para limpiar lo que es toda la sala. Respecto a los protocolos de resonancia y TAC, pues también quedaron muy reducidos el número, ya estamos recuperando, casi a un ritmo prácticamente normal, pero lógicamente pues eran mucho más laboriosos, requerían mucho más tiempo, porque cada vez que entraba un paciente había lógicamente que limpiar ese equipo, porque, pues como bien sabéis, pues el problema es que hay muchísimos pacientes que son asintomáticos y no por ello dejan de ser contagiadores, ¿no? Por tanto, muy importante. Luego, ¿qué pautas a seguir? Vamos a ver, hay miles de pautas, cada sociedad ha hecho las suyas, no basadas en la evidencia, sino basadas en la lógica, y no por ello dejan de ser muy útiles, ¿no? Unas muy buenas las ha presentado Salvador Espina, lo que es la Sociedad Española de Imagen Cardíaca, pues tenéis a vuestra disposición también unas pautas que yo creo que son también muy lógicas, muy buenas. ¿Cuál es la mejor? Yo creo que todas son buenas si se emplean con lógica, y lógicamente también hay que adaptar a tu realidad. Nosotros al principio nos encontramos con que carecíamos de material de protección individual adecuado y tuvimos que hacer lo que pudimos, ¿no?, sobre la marcha, porque nadie había previsto pues algo así. Lógicamente nadie había previsto una catástrofe de estas características. Y lo que intentamos fue, como también ha dicho Salvador Espina, lo que intentamos fue limitar el número de ecocardiogramas. ¿Por qué? Estoy hablando de ecocardiogramas transtorácicos. ¿Por qué? Porque nos podemos infectar, porque si nos infectamos el material, vamos a infectar a más personas, y porque tenemos que hacerlo de tal manera que podamos evitar todos estos problemas, ¿vale? Por tanto, los ecocardiogramas son ecocardiogramas, como decía Salvador, focused, mínimo tiempo, hecho por gente experta y para contestar una pregunta que vaya a resolver una duda clínica. Y en esto, pues desgraciadamente, pues me tengo que pelear, antes no, pero ahora ya sí, con mis compañeros internistas y demás, ¿no? Y les exijo que me digan qué pregunta quieren contestar, porque si no, no tiene ningún sentido exponernos al personal de la unidad y que esa exposición suponga exposición a otras personas que pueden estar inmunodeprimidas, etcétera, etcétera. Por tanto, decidimos que si las troponinas estaban elevadas, ¿no?, hacer un electrocardiograma y se veían nuevas alteraciones, hacer un ecocardiograma. ¿De acuerdo? Sabéis que la elevación de troponinas en la infección COVID, una elevación leve, se ve en muchísimos casos. Si aumentaba progresivamente la troponina, también hacer un ecocardiograma. Si aumentaba el NT-proBNP, y había datos clínicos en la radiografía de insuficiencia cardíaca, aunque sabéis que la radiografía de la insuficiencia cardíaca y de la infección por COVID, la neumonía por COVID, de coronavirus, perdón, pueden solaparse bastante, pues ahí hacer ecocardiograma. Si existía sobrecarga de ventrículo derecho en el ecocardiograma, hacer un TAC. Y lógicamente nos atribuimos la potestad de elegir el equipo que usábamos, si era un equipo de bolsillo, un equipo portátil para hacerlo. La Sociedad Española de Imagen Cardíaca, dependiente de la Sociedad Española de Cardiología, ¿no?, pues hizo una serie de recomendaciones para la realización de los estudios. Lógicamente, se creó un checklist para ver la probabilidad de que ese paciente tuviera infección por coronavirus. Aquí, ahora mismo, pues esto está creado hace poco más de un mes, ya habría que cambiarlo, ¿no? Sabéis que hay muchos pacientes que debutan como diarrea, hay pacientes que debutan como cefalea, hemos visto pacientes que debutan como alucinaciones, ¿no?, que ven cosas de color rosa, etcétera, etcétera. Es decir, cualquier manifestación en medio de una pandemia puede ser atribuible a la pandemia. Y por supuesto, pues extremar limpieza de manos, extremar mascarilla y por supuesto el contacto de los pacientes y de sus contactos próximos con las autoridades sanitarias, ¿no? Respecto a las mascarillas de protección, pues comentar una cosa, ¿no?, porque sinceramente pues yo tampoco me había dado cuenta de ello hasta no hace mucho tiempo, y es que cuando usamos una mascarilla quirúrgica, lo que estamos es no protegiéndonos, sino protegiendo a los demás. Cuando usamos una mascarilla ya más avanzada, estamos protegiéndonos y protegiendo a los demás. Pero ojo,
con las mascarillas que tienen válvula. Por esa válvula nosotros nos protegemos, pero cuando es una válvula de expiración estamos contagiando a los demás en el caso de que tengamos nosotros infección por el coronavirus. Por tanto, siempre que usamos una mascarilla de las que tienen la válvula de plástico, encima de esa mascarilla debemos poner una quirúrgica para proteger a los demás, ¿de acuerdo? Para que la protección sea bidireccional y no sea una protección solamente para el que la viste. Respecto a la ecocardiografía transtorácica, básicamente es lo que ha dicho Salvador, intentar retrasar, salvo indicaciones urgentes o preferentes, las medidas de protección del personal es el lavado de manos, los guantes, la mascarilla. Si el paciente es COVID con alto riesgo, insisto, yo en plena pandemia, pues todo paciente es potencialmente COVID. El otro día, hace 10 días, hice un ecocardiograma transesofágico a un paciente que me aseguraron que no había salido de casa y hoy me han llamado para decirme que tiene PCR positiva. Entonces, bueno, si la semana que viene tengo fiebre, pues, empiezo con fiebre, pues ya sabemos lo que posiblemente haya sido. Entonces, mi consejo es considerar a todo como potencialmente COVID por nosotros y por el siguiente paciente al que vamos a atender. ¿De acuerdo? Por tanto, siempre extremar estas medidas de precaución. ¿Vale? Y fijaos, un dato curioso. Esto es una publicación, ¿no?, que dicen que los sonographers, o quien hace de sonographers recogiendo imágenes, que es uno de los trabajos más peligrosos. Y tenéis aquí, pues, que de una puntuación sobre el 100% casi, que es el higienista dental, que es el que más riesgo tiene, ¿no? Fijaos como con 80 puntos de este score que hacen ellos, ¿no?, pero muy cercano, pues se sitúa el sonógrafo. Y esto tiene mucha lógica. ¿De acuerdo? ¿Por qué tiene mucha lógica? Porque estamos abrazando a un paciente. Si hacemos el eco por la derecha, estamos abrazando al paciente, y si lo hacemos por la izquierda, estamos poniéndonos la cara delante de la boca del paciente. Por tanto, muchísimo cuidado. Y luego la ecocardiografía transesofágica, técnica de máximo riesgo. Es decir, hay unas técnicas que son las que más aerosoles producen, que es la intubación, la endoscopia y, por tanto, la ecocardiografía transesofágica. ¿De acuerdo? Entonces, diferir todo lo posible. Si tengo que descartar un trombo en la aurícula, es mejor hacer un TAC que no hacer un ecocardiograma transesofágico. Y, por supuesto, la protección personal tiene que ser una protección de altísimo nivel. Nosotros, para este tipo de transesofágicos, incluso aunque no haya sospecha, ahora mismo estamos usando lo que nosotros llamamos buzos, no sé en Latinoamérica cómo se llama, el traje completo de plástico de arriba abajo, que es un traje, pues, muy apropiado para ir a la playa, las playas del Caribe este verano. ¿De acuerdo? Este soy yo, la foto es mala, ¿de acuerdo? Pues esto es lo que llamamos un buzo, ¿no? Pues cubierto de arriba abajo, con pantalla de protección, doble guante, calzas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y si queréis, pues podéis copiarme la idea porque no la tengo patentada, pero para hacer los transesofágicos, pues me senté, busqué una fábrica de metacrilato y con el dueño de la fábrica, pues diseñé esto. ¿De acuerdo? ¿Veis? Es una pantalla de metacrilato totalmente transparente. El paciente se pone dentro de esto, se pone la boca tumbado de medio lado a la altura del agujerito y aquí tiene también una ranura para manejar lo que es la sonda transesofágica. ¿De acuerdo? Es decir, lógicamente es más complicado hacer la intubación del paciente, pero una vez que la sonda está dentro, ¿no?, estás muy protegido. Los aerosoles que nos mostraba del estudio de Martín Lombardero, quedas muy protegido de ellos, ¿de acuerdo? Y luego, como es una superficie de metacrilato, que es una superficie que prácticamente no tiene poros, pues podemos limpiarla muy fácilmente. Aquí tenéis una vista lateral, no sé con qué calidad se ve, como es tan transparente, es un poquito complicada a ver, ¿de acuerdo? Esta es la ranura para la mano que está sosteniendo lo que es el mando de la sonda transesofágica, y esta es la ranura para meter la mano que está junto a la boca del paciente. ¿De acuerdo? Por tanto, si alguien quiere usarlo, aquí me costó 120 euros y creo que son 120 euros muy bien invertidos, ¿de acuerdo? Porque si realmente se confirma que la carga viral tiene que ver con las complicaciones, si el paciente tose o hace cualquier maniobra en la que aerosolice coronavirus, mediante esta pantalla, la carga viral que te llega a ti, pues es bastante menor, ¿vale? Y ahora ya hemos pasado a la fase inicial, el hospital está mucho más tranquilo, vuelvan a venir los infartos, que dejaron de venir. Tuvimos 2 semanas en las que no venían los infartos, vinieron después con roturas, disfunciones ventriculares, complicaciones de las que hacía mucho tiempo que no veíamos, la gente tenía miedo, no venía al hospital,
para no contagiarse, y sufrían su infarto en casa, en silencio, y venían ya pues, con las complicaciones, ¿no? Y ahora mismo pues tenemos este protocolo para hacer un eco transesofágico. El paciente, lógicamente estoy hablando de un eco transesofágico de un paciente ambulante que viene de la calle, ¿vale? Le hacemos una evaluación clínica, si no hay ninguna sospecha, viene a la unidad de imagen, le hacemos una serología con un test rápido que tardamos unos 15-20 minutos, ¿no? Si esa serología es negativa, le hacemos el eco transesofágico y se va para su domicilio. Si es positiva, reconsideramos la prueba, ¿vale? Si se puede esperar, se espera simplemente, y si hay que hacerla, pues hacemos una PCR. Si la PCR es negativa, hacemos el eco transesofágico, y si es positiva, o bien le mandamos al domicilio para que se ponga en contacto con el médico de atención primaria y haga el seguimiento, o si es muy necesario, pues en el caso lo haríamos, pero teniendo en cuenta pues el nivel de riesgo al que estamos sometidos. Y protocolo para el eco transtorácico, pues permitidme que me sienta indignado. Porque nadie te hace caso cuando tú le dices que un eco transtorácico, por el contacto con el paciente y por el tiempo que pasas con ese paciente y por el número de pacientes que hacemos al día, pues estamos abrazando realmente pues, a una bomba con estos pacientes, ¿no? O sea, mi sorpresa, en una de mis últimas discusiones, que últimamente la verdad tengo más de las que yo quisiera, ¿no? Mi sorpresa es cuando para recambiar una batería de un marcapasos que de forma ambulante, que el paciente va a estar 2 o 3 horas en el hospital, es obligatorio hacerle el test serológico, pero para hacer un eco transtorácico nadie nos apoya a hacerlo. Pero bueno, ahí quede mi indignación, ¿no? de lo poco considerados que somos. Entonces, mi consejo es protegeos cuando hagáis un eco transtorácico, protegeos aunque el paciente no tenga síntomas, porque existen muchísimos pacientes asintomáticos. Y ahora, ¿qué estamos viendo en el laboratorio? Cuando estamos haciendo los ecocardiogramas a estos pacientes, ¿qué estamos viendo? Pues que las peticiones generalmente son elevación, nos piden hacer un eco por elevación del BNP, por elevación del dedímero, por la asistencia en el TAC de tromboembolismos pulmonares, que suelen ser subsegmentarios, la mayor parte de ellos, por pacientes que elevan la troponina, porque el paciente tiene fiebre, ¿no? Aquí cuando tiene fiebre decimos pues que por lo menos le envíe una procalcitonina para ver si puede tener una sospecha de origen bacteriano, no vírico, que aparecen alteraciones en el electrocardiograma, síncopes, que estamos viendo muchos, y taquicardia sinusal. Y esto acostumbrado, porque yo la verdad lo estamos viendo todos los días, pacientes que pasan no demasiado mal su infección por coronavirus, pero meses después dicen que no puedo subir un piso de escaleras, estoy hablando de gente joven, de 40 años, y están con unas taquicardias sinusales que en el momento que dan 2 pasos se ponen a 140 latidos por minuto. Pienso que debe ser un trastorno del sistema nervioso neurovegetativo y estamos viendo la evolución, ¿de acuerdo? Con corazones totalmente normales. Por tanto, ¿qué es lo que más vemos? Perdón, se me olvidaba. Estos han sido nuestros grandes aliados, ¿vale? Para podernos mover de una forma un tanto más segura, lo que es el eco de bolsillo y el eco portátil, ¿de acuerdo? Han sido nuestros grandes aliados para poder desplazarnos a donde el paciente estaba dentro de la zona COVID, equipos dedicados solamente a la atención de pacientes COVID. Vamos a ver, pues lo que más vemos y con más frecuencia en estos ecocardiogramas que nos están pidiendo, y no sé si Salvador y Gianluca están de acuerdo conmigo, es que no vemos nada diferente a lo que ya tenían. Es decir, pues si el eco era normal, sigue siendo normal. Si el eco tenía cardiopatía hipertensiva, sigue teniendo su cardiopatía hipertensiva. Y esto es lo que vemos en la mayor parte de los casos, es decir, ningún cambio. Pero, sin embargo, sí estamos encontrando, lógicamente, algún derrame pericárdico, sí estamos encontrando disfunciones ventriculares, sin características muy diferentes a una disfunción ventricular por una miocarditis de otro tipo. Y lo que estamos, no sé si por casualidad, pero lo que sí que estamos viendo mucho son fenómenos trombóticos, ¿vale? Y os voy a poner 2, uno de hace un par de semanas, ¿no? Y otro de ayer. Os voy a poner 2 ejemplos que creo que son muy llamativos porque yo sinceramente no había visto nada parecido, ¿no? O sea, por supuesto estamos viendo trombos en las orejuelas, estamos viendo además trombos en las orejuelas en sitios raros, ¿no? Porque habitualmente pues tienes el trombo en la orejuela, lo más frecuente pues es en el fondo de saco de la orejuela, ¿no? Aquí no, en el ostium de la orejuela, trombos que están ahí flotando, ¿no? Los neurólogos nos están informando también de que están viendo muchos infartos hemorrágicos difusos, pequeños y difusos en los TACs. Pero fijaos en 2 casos que os voy a mostrar.
No sé vosotros, pero yo nunca había visto esta disfunción ventricular con este trombo. ¿Vale? Es un trombo que, como estáis viendo, ocupa pues, prácticamente la mitad del ventrículo, con una disfunción ventricular severa, ¿no? Y yo pues ni en disfunciones ventriculares severas había visto trombos de esta magnitud, ¿no? Y ayer la doctora Patricia Maía, mi compañera y amiga, ¿no? Pues tuvo que subir a hacer un trombo, tuvo que subir a hacer un ecotransesofágico a una paciente a la que se le iba a hacer una cardioversión eléctrica, ¿no? Y fijaos lo que se encontró, pues la aurícula, la orejuela, tenía pues mucho contraste espontáneo, mucho humo, ¿no? Pero fijaos, esta línea que estáis viendo aquí, esto es el septo interauricular, esto es un transesofágico, esto sería la aurícula izquierda, esto sería la aurícula derecha. Yo jamás había visto esto, ¿no? Además, no es una imagen, no penséis que es que esto es humo y que este latido es el que hemos grabado y estamos mostrándolo muchas veces. Estos eran imágenes persistentes, claramente trombos en formación. Y aquí tenemos pues otro, acá a la derecha, ¿no? Pues la aurícula izquierda, que está pues claramente ahí una estasis importantísima. Y esto es la aorta descendente. Claro, yo cuando me enseñó las imágenes, yo no vi a la paciente, cuando digo, ¿y esta paciente que estaba moribunda, ¿no? Dice, no, estaba hablando conmigo. Es decir, estamos viendo fenómenos trombóticos muy extraños, ¿no? en esta pandemia. ¿De acuerdo? Y por supuesto, pues lo que os decía antes, estamos viendo complicaciones de los infartos que no son tratados a tiempo, pues que hacía muchos años pues que ya no veíamos, con roturas cardíacas, por ejemplo. ¿Vale? Como conclusiones, pues de una forma un tanto jocosa, pero no tan jocosa, ¿no? Es que cuando comparamos lo que estamos haciendo en esta pandemia, comparado con la pandemia de la gripe de 1918, pues llegó un poquito a la conclusión de que lo único que sabemos hacer bien es lo mismo que en aquella, que es rezar, ¿no? Porque con tantas variaciones que existen en los tratamientos, en las pautas de actuación, etcétera, etcétera, pues ahora mismo estamos realmente, como decimos aquí en España, dando palos de ciego, es decir, estamos intentando hacer lo mejor posible sin saber realmente si lo estamos haciendo bien, ¿no? Y permitidme, pues como última diapositiva, ¿no? Pues que os muestre pues, a unos grandes expertos, ¿no? Que nos van a dar una felicitación y un gran consejo. Ya sabéis, stay at home or dance with us, ¿ok? Entonces, si lo conocéis, son los Coffin Dancers, los personajes más famosos en esta pandemia. Si no los conocéis, buscadlos un poquito en YouTube, ¿de acuerdo? Son unos personajes muy interesantes. Pues sin más, y para no pasar más de tiempo, pues aquí termino mi presentación y luego cualquier pregunta que tengáis, pues por supuesto, si la sé contestar, estaré encantado de hacerlo. Muchísimas gracias. Leo, una gran conferencia y realmente aquí comienzan a abrirse muchas preguntas y espero que comiencen a escribirlas. Yo creo que esto es lo que queríamos escuchar, aquellos trucos, el día a día en el cual estamos enfrentados en las luchas con los demás servicios. Entonces, bueno, las preguntas están abiertas. Continuamos con la siguiente conferencia. Y es muy importante resaltar que la imagen cardíaca desde hace algún tiempo comenzó a incluir diferentes técnicas como son la resonancia, la tomografía, la medicina nuclear, y por eso hoy día hablamos de la multimodalidad de imagen cardíaca, no como competencia entre cada una, sino como complementariedad. El doctor Pontón es un referente y experto mundial en la multimodalidad. Es un honor que se haya tomado el espacio para compartir sus experiencias con nosotros y tal vez de las pocas veces o la primera vez que está frente a un auditorio latinoamericano. Thanks for being with us, Dr. Gianluca Pontone. Es el director del centro es el director del Departamento de Imagen Cardiovascular del Centro Cardiológico Monsino en Milán, Italia, miembro del BOAR de Tomografía Cardiovascular y miembro del BOAR de la Asociación Europea de Imagen Cardíaca. Buonasera e benvenuto, Dr. Pontone. Good evening or good morning, I don't know the time in Colombia, to everybody. It's a great pleasure for me to share my experience
in the field of COVID-19 pandemic. Just let me start with the first presentation. Okay. Okay, are you able to see the slide? Yes? Okay. Perfect. So it's a pleasure, first of all, to share with you my experience in the field of pandemic 19, and I am very happy for this invitation. Centro Cardiologico Monzino, the hospital where I work, is based in Milan, and as you know, Milan is one of the regional area mainly involved by the COVID-19 pandemic because Italy was involved immediately after China, and so we had just some preliminary data from China, and the remaining data we developed in-house in our experience during the pandemic. I have decided just to collect a couple of cases, teaching cases, to better understand which are the challenging in the management of a patient in the era of COVID-19 pandemic, and just to better understand which is the additional value of advanced cardiac imaging, including CT and MR, magnetic resonance, in the management of this patient. So let me start with the first case. This is a 60-year-old male patient. This patient was has a previous history of hypertension, and he had just a history of hepatitis, and was referred to our hospital for chest pain. When the patient was evaluated by EKG, the first evidence was just the presence of negative inferior T waves, as you can see here in this slide. There was small negative T waves in inferior leads and nothing more, and that was just we observed in the first evaluation. Of course, we performed according to the management of a chest pain unit and chest X-ray in this patient, who was considered negative for any kind of disease. The patient underwent also to transthoracic echocardiography without any kind of disease, and the high-sensitive troponin I was checked as well, and it was normal. According to this first preliminary evidence, the patient was discharged, and an exercise test, a stress test, was suggested to better understand the etiology of this chest pain. So 2 days later, the patient was referred to our hospital to perform the exercise EKG. And the EKG just showed the presence of pseudonormalization of the inferior T waves, but no other additional EKG criteria to define the presence of ischemia. So the patient finished the test, but a few minutes after the end of the test, he referred again a new onset of chest pain, and therefore for this reason we repeat EKG during the symptom of the patient. And what we observed was not a clear presentation, was just equivocal presentation, because as compared to the baseline EKG, we just see a mild ST elevation in the anterior leads, but this was just mild elevation. And when the chest pain disappeared, the ST elevation disappeared as well. So the patient was classified as a suspected acute coronary syndrome, also because the troponin I was, high-sensitive troponin I was checked again, and in this case we found abnormal value. Indeed, during the observation, we observed the troponin I reached the peak of 140. So this was classified as a suspected acute coronary syndrome. After that, at that time, when the patient was referred to our hospital, we were in a full pandemic phase. Just these are the data of the beginning of April in Italy, and we had more than 130,000 cases in the country. And you have to consider that the rate of mortality was at that time terrific. It was more than 10%. And you have also to consider that my region, Milan and the Lombardy region,
are located in the north of Italy, and the majority of the cases were concentrated in the north of Italy. So we had just the 70% of the total overall number of the cases in our area. So the situation was crazy if you consider that just 3 weeks before of this date, there was no cases in Italy. So just in 2 weeks, we had this kind of nightmare. So for this reason, the institution, the Lombardy region, decided to redesign the entire healthcare organization in the Lombardy region. And they decided to convert some hospital as a COVID-19 hospital, so fully dedicated for management of a patient with infection, and other hospital has the role of hub for specific indication. My hospital is a cardiovascular institute, so it was decided to not be a COVID-19 hospital, but just to be a hub for any kind of cardiovascular indication in the region. So for all urgent cases, cardiac surgery, interventional cardiology procedure, and so on. And according to these rules, the patient was referred to our attention to be managed because this patient was classified as acute coronary syndrome. This was the management pathway that we have developed in the period of the pandemic. And when we have a patient with suspected acute coronary syndrome, usually we have 3 different kinds of scenarios. Patient with a typical ST elevation of myocardial infarction, and this is one category. Then we have a patient with unstable non-ST myocardial infarction, and this is the second category. And the third category is a stable patient with non-ST myocardial infarction or equivocal presentation. In this case, the patient was classified as an ST elevation, myocardial infarction potential. And according to our workflow, the first thing that we do is an oropharyngeal swab. Meanwhile, we are preparing the cath lab, and then we refer the patient to the cath lab. That is the first action. We have a dedicated cath lab for suspected patient to have a positive, to be positive for COVID-19. Okay, after that, we have 4 different kind of combination. The patient has a swab negative and revascularization. The patient has a swab negative with no evidence of coronary artery disease, so a sort of MINOCA. Patient with the positive swab and revascularization, and patient with a swab positive and no evidence of coronary artery disease. What we found in our patient, this is the cath lab, no disease on left coronary artery, and this is the right coronary artery, no disease of the right coronary artery. So definitely, this patient has no obstructive coronary artery disease, despite an equivocal EKG presentation and despite the increase of high-sensitive troponin high. In the meantime, we were finishing the procedure. We received the result of nasopharyngeal swab that was tested positive for SARS-CoV-2. So, no disease, equivocal presentation, and positive for COVID-19. What do we do now? The patient is hospitalized in a dedicated area for infected patient, but we need to go ahead because we are sure that there is no stenosis, so no indication for revascularization, but several additional questions are still open. If there is pneumonia, this is the first question. Second, if there is pulmonary embolism, because we know that is very common in this kind of patient. Third, if there is subclinical atherosclerosis. As you know, the cath lab is just a luminal evaluation, and especially in MINOCA, sometimes you have no stenosis, but you have atherosclerotic burden as justification for MINOCA, and this is the third question. Last but not least, the patient could have a myocarditis. This is the 4 scenario that we have. Okay, to rule out all this information, we need the multiple tests, echocardiography, of course, CT, NMR, and this is an issue of concern in the management of this patient because it's not easy to transfer the patient in different areas. There is a risk of contamination. There is the issue of cleaning the scanner. And as you can understand, this is a bit complicated. So for this reason, we have decided to cover all topics with the one technique, with the CT, with a modified scanning protocol to cover all this information.
First, chest CT to rule out the presence of pneumonia. Okay, this is the first things that we did. And as you can see here in this patient, we have a very early stage of an interstitial pneumonia because you can find some ground glass pattern in both lungs. So this patient has a very early stage for pneumonia. This is very important information because we learned that the treatment needs to be started at the beginning of disease because the response to the therapy is absolutely more robust in this case. After that, we inject the contrast agent to have a balanced imaging between pulmonary artery and coronary artery, because in this way we are able to rule out at the same time pulmonary embolism and subclinical coronary atherosclerosis. And this was the result. Here you can see the typical contrast attenuation of the pulmonary artery, and there is no evidence of a pulmonary embolism in this case. Okay, this was the first information. And we have in the same patient imaging of the LAD, left circumflex artery, and right coronary artery. So there is no atherosclerotic plaque. So this is not the cases of subclinical atherosclerosis has justification of minor. But the most innovative thing is how to rule out the myocarditis. This is the usual job of cardiac magnetic resonance, as you know, because that is the reference technique, is the gold standard. But in this case, you can try to have a sort of a late acquisition with CT as well. It's not so robust as cardiac magnetic resonance, but at the same time, we can have some information. And this is our result in this patient. Here you can see matched paired images. On the left side, you have the usual arterial data set. So the data set that you use to image coronary arteries, okay? This one. On the other side, you have a late acquisition with CT. And as you can see here, there is an hyper-attenuation in the subepicardial layer of the inferolateral wall here. And this is strong, this finding strongly suggests the presence of myocarditis because this is a very typical pattern for myocarditis. This is the same evidence in the three-chamber long axis. Then you can have some dedicated post-processing software as well to highlight the presence of the tissue damage. And as you can see here in the green color indicates the presence of a non-ischemic pattern. So in this patient, our conclusion was a potential presence of a myocarditis. This is just a suspicion. Of course, we cannot confirm because we don't have cardiac MR, but the suspicion is very high in this specific case. So which are the teaching points of this case? First of all, that the increase of high sensitivity troponin I is a very common finding in COVID-19 pandemic. That is the first evidence. What we observe in our experience that during the pandemic, there was an increased rate of acute coronary syndrome with no coronary artery disease. So we found 3 times more rate of MINOCA as compared to the period outside of pandemic 19. And this is another important information because it suggests a higher rate of myocarditis, potential myocarditis in this setting. Of course, to rule out the myocardial texture damage, you need cardiac MR, that is the gold standard. But in case you have not dedicated scanner, you can have some issue related to the cleaning of machine because the patient has to stay inside the scanner for 1 hour, and this could be problematic. Do not forget that you can imagine the cardiac CT has in a new concept of a quadruple rule out with just one protocol. Rule out pneumonia, rule out pulmonary embolism, rule out coronary artery disease, and rule out myocarditis. This is a very practical approach that can help a lot of doctors to better manage this patient, considering the logistic issue that you have in this specific set. Okay, this is the first case. Let me just show briefly the second case that is similar but with some difference. 66 years old female patient with history of hypertension, obesity, and family history of coronary artery disease. There were no previous comorbidities in this patient and no specific medical therapy. The patient arrived to our attention at the beginning of March with severe acute respiratory distress.
And the EKG showed just the presence of atrial fibrillation, AF, with the presence of negative T-wave in anterior leads. That was what we found. This is the hemogas analysis findings, and of course, this is consistent with the presence of severe acute respiratory distress. It's interesting that we performed the echocardiography as well, and we found severe, moderate to severe left ventricular dysfunction, 35% of ejection fraction, with hypokinesis of apical segment of the left ventricle. We did, of course, the nasopharyngeal swab as well, and it was positive in this patient again. Okay, in this patient, we tested the dosage of high sensitivity troponin I and also the inflammatory markers. And as you can see here, you found a not negligible increase of the high sensitivity troponin I and increase of inflammatory markers as well. Okay, what we have to do in this patient? Again, we try to do the same protocol of the previous cases to find more answers as possible to all diagnostic questions that we have in our mind. First, chest CT. This is the CT scan. I hope that you are able to see the movies. And as you can see here, there is a bilateral pleural effusion with a very huge involvement of the interstitial space of the lung. This is just a picture. And as you can see here, there is this kind of interstitial disease. Very challenging to make a diagnosis here because the patient has a severe dysfunction. And as you know, there is a huge overlapping between the findings at chest CT in the pulmonary edema and interstitial pneumonia, because there is a lot of overlapping in terms of CT findings. So not easy to distinguish between these two entities in this specific case. Of course, this patient has a coronary has a left ventricular dysfunction, so very useful to rule out an ischemic etiology of the left ventricular dysfunction. And we did then CT angiography as well, immediately after the chest CT. And what we found? First, pulmonary we found a pulmonary embolism in the right pulmonary artery. You can see here a perfusion defect, and then you can see here also another perfusion defect in this bifurcation. So first information, the presence of a pulmonary embolism. What we found is the absence of a coronary artery disease. LAD was normal. Left circumflex was normal. There was just a partial myocardial bridge of the left circumflex artery, and the right coronary artery was without any kind of disease as well. Last but not least, 7 minutes over the acquisition, late scan. And when we did the late scan, differently from the previous case, this is the late acquisition in the middle, there was no late enhancement suggesting the presence of myocarditis, okay? So as compared to the previous case, now we have all information that we need, but we don't still know what happened at the myocardium level, because the late acquisition in CT is just to able to detect the presence of a late enhancement. But if you have edema with no late enhancement, the CT is negative because it's not able to distinguish between edema and the late enhancement. So in this case, the diagnostic pathway cannot be stopped here because we lost one information. For this reason, the patient in this case was referred to the cardiac MR. Okay, this is the left ventricle two-chamber view, and as you can see here, there is just a mild hypokinesis of the apical segment that was already reported by echocardiography in the first day. And here you can see here the short axis view of the basal segment, short axis view of the middle segment, and a short axis view of the apical segment. But in this case, it's very important to give a look to the myocardium texture. And we performed this, black blood T2 weighted images. And as you can see here, where there is the red arrow, you find an hyper intensity signal in the septum that could suggest edema. It's not a so clear images because it's a very mild increase of the signal, but this is a problem because in case of suspected Takotsubo, you have a very hyper intensity signal just in the first 24 hours of the symptoms because the edema disappeared very fast. So for this reason, we performed the mapping in this patient, and the mapping is extremely interesting. This is the T1 mapping here,
And as you can see, it's quite normal at the basal segment, quite normal in the middle segment, and you have a prolonged T1 in the apex of the left ventricle. And this happened despite the late enhancement acquisition is totally normal. So this suggests that is related to the presence of edema or interstitial fibrosis rather than scar. And when we do the T2 mapping, the T2 mapping is really clear because you have a very prolonged T2 time in the septum and the apical wall, suggesting the presence of important edema, despite the black blood T2 imaging were negative. So our conclusion, this patient is a patient with pulmonary edema related to the presence of Takotsubo syndrome and concomitant pulmonary embolism related to the COVID-19 patient. And it's nice that with the one technique, with a combination of advanced cardiac imaging, CT plus MR, we are able to give the correct description of this challenging patient in which you can have a multiple clinical scenario with an overlapping. And the teaching point of this case is that dyspnea is a common finding in COVID-19 pandemic, and this could be related to several concomitant diseases. CT is very useful to rule out pneumonia, pulmonary embolism, coronary artery disease, and also myocarditis. But when CT is negative in the late acquisition, you cannot still distinguish between myocarditis without a late enhancement, or you cannot distinguish the presence of a Takotsubo. In this specific setting, the CMR is extremely useful. Just I want to conclude my presentation to remember two important documents that we have published as the European Association of Cardiovascular Imaging. This is the first document that we published this month on the European Journal of Cardiovascular Imaging. And this is another document that we published as a Society of Cardiovascular Computer Tomography regarding to the management of a patient with COVID-19, in which there is an indication for cardiac CT. And I want just also to remember the educational activity of my hospital, training course in cardiac CT and cardiac MR. And I want to thank all people of my department for the great contribution in our activity. And thank you so much. Okay, thanks, Dr. Potron, for very nice presentation. En los próximos minutos resolveremos un par de preguntas de los asistentes. Hay un par de mensajes de amigos de Perú, de Ecuador, de Colombia para el doctor Leopoldo, muchos seguidores que tiene en Latinoamérica. Y hay varias preguntas dedicadas al ecocardiograma de estrés con ejercicio. Creo que es un estudio que todos tenemos la duda en qué momento vamos a retomar el ecocardiograma de estrés con ejercicio. Es un estudio que realmente debamos parar en este momento hasta tener una mayor inmunidad del virus, o definitivamente creen ustedes que el ecocardiograma de estrés con ejercicio debe ser reemplazado por otra técnica como el angio-CT o el eco farmacológico, ya sea con dobutamina o con dipiridamol. ¿Cuál es la opinión de Leopoldo en este sentido? Pues muchísimas gracias por la pregunta. Nosotros en el hospital hacemos muy poco ecocardiograma de esfuerzo por motivos logísticos, y lo hacemos sobre todo con fármacos, ¿no? Entonces yo creo que es el momento de cambiar a fármacos. Yo creo que es el momento de cambiar a otras técnicas, es decir, dejar la funcionalidad para pasar a ver la anatomía, como ocurre con el CT. Pero si por tus circunstancias no tienes más remedio que hacerlo, pues intentar limitarlo lo más posible, y desde luego lo que intentaría buscar es algún tipo de protección física, de separación entre el paciente que está realizando la prueba y la persona que está atendiendo a ese paciente en ese momento. Es decir, intentar disminuir al máximo posible lo que es la probabilidad de recibir una carga viral importante. ¿Me dejas decir algo, Jaime, un cachito sobre esta pregunta? Dale, Salvador, con mucho gusto. Sí, mira, la verdad que es una excelente pregunta que la hicimos ya desde la semana pasada en el foro que yo les decía que teníamos entre todos los boris una gran preocupación, porque
En Latinoamérica el ecoestrés con ejercicio es un estudio de mucha realización. En la mayoría de los laboratorios, y es uno de los estudios más importantes que tenemos para discriminación del enfermo coronario, y la verdad que estamos en un problema, realmente. Creo que la situación de reemplazo, o por lo menos transitorio, de un ecoestrés farmacológico, fundamentalmente con dipridamol, que puede darnos muchísima información, pero con no tanto aumento de frecuencia cardíaca, aerolización y el resto de las cosas, puede ser una alternativa válida realmente en esta etapa, ¿no? Como para tenerlo, pero seguimos insistiendo que estamos buscándole la forma, que todavía no la tenemos, confieso que no tenemos, la forma de poder reiniciar lo antes posible la ecografía con ejercicio, que es realmente una cosa muy frecuente y muy habitual que realizamos nosotros en nuestro laboratorio de ecocardiografía. Incluso se han postulado distintas teorías a las cuales todavía no está claro cómo hacerlo y cómo reiniciarlo. En este momento, cuando se puede evitarlo, se evitaría con las máximas protecciones posibles, y si tuviera que reemplazarlo con algo sería con ecoestrés con dipridamol, por lo menos en esta primera etapa. Pero estamos en la búsqueda de la forma, así que por ahí tenemos en las próximas semanas alguna idea diferente que podamos transmitirles. Si me permites un comentario, ¿no? Sí. Ahora mismo realizar un cateterismo cardíaco, una coronariografía, pienso, o sea, no conozco ningún estudio donde comparen uno a otro, ¿no? Pero tiene mucho menos riesgo, la coronariografía diagnóstica, el riesgo extra COVID es mínimo, ¿no? Y el riesgo de contagio es infinitamente menor que realizar un ecocardiograma de esfuerzo, ¿no? O sea que no solamente tenemos que quedarnos en la parte de imagen, que por supuesto siempre que nos podamos quedar, pues debe ser así, sino también recurrir a otras técnicas que implican mucho menos riesgo. No sé si opináis igual. Sí, sí, de acuerdo. Ok, con respecto aquí tengo una pregunta. I got a question for Dr. Pontoni. What is it in the first case? What is the time between the swab and the results in the patient with acute coronary syndrome? And because you in your chart is very quickly, if we can see it that way. Yeah. At that time, during the first phase of the pandemic, the test that we were using for to have the result of swab was usually 2-3 hours. Okay, so the patient we perform the swab immediately before the procedure. We do the procedure, and then we allocate the patient in a sort of a waiting area to wait the result of the swab, because based on the result of the swab, then we can decide in which specific room we can allocate the patient. The green room if the swab is negative, or red room if the swab is positive. Actually, since last week now, we have a new test that we're using in our hospital. It is a sort of a fast track test for a swab, and we can have the result in 20 minutes. So this is a very nice, now is a very fast test that we can use for all patients who are hospitalized. So now in our hospital, for all patients in which there is an indication for hospitalization, we know in advance if it is positive or not for COVID-19. Okay. And what is the sensitivity and the specificity of this test? Yeah. The sensitivity of this fast track is very high. It's a sort of screening test. So it's very high, even a bit higher as compared to the standard test. It suffers a bit of positive, false positive, but that is not the aim. What is important is to not allocate a positive patient true positive patient in the wrong setting. That is important. So for this reason, we have decided to use a sensitive strategy rather than a specific strategy. Thank you. Thank you. Leopoldo, me piden que nos compartas a todos las medidas de la caja del ecocardiograma transesofágico, que es un tip importantísimo. Activa el micrófono, doctor Leopoldo.
¿Me oís ahora? Te escuchamos perfecto. Venga, lo comparto con todo el gusto, ¿de acuerdo? Pero tened en cuenta que es un dibujo a mano alzada de un día que me senté a dibujar yo, que dibujo muy mal, ¿de acuerdo? O sea, que nada de reclamaciones después. Pero por supuesto que no sé cómo compartirlo. Se lo manda a Julián, por ejemplo. Perfecto. ¿Ok? Excelente. Y todo el que quiera me puede escribir un mail, ¿vale? Perfecto, Doc. Ahí quedó. Y lo comparto con todo el gusto. Bueno, Julián, ¿qué otra pregunta tenemos de los asistentes? Tenemos, hay una pregunta para Salvador, porque el eco dirigido de pulmón, con todo lo que hemos hecho en Latinoamérica en cabeza de Elizabeth, ha sido una herramienta muy importante. Y nos preguntan si uno debería hacer el eco TT y de paso de una vez hacer las ventanas de eco pulmonar, en vista de que ya hay mucha gente, sobre todo cardiólogos con amplia experiencia en este tema de la ecografía pulmonar, para evitar menos contagio, una sola exposición en el estudio y no tener que volver a hacer otro estudio de eco pulmonar en un segundo tiempo. Gracias por la pregunta, Jaime. Sí, desde ya. O sea, cada vez más los cardiólogos estamos haciendo ecopulmonar, estamos haciendo la curva de aprendizaje real de la misma y siempre lo adicionamos al eco transtorácico cuando lo podemos hacer. Y más en estos casos es una herramienta importante para colaborar en la discriminación del paciente. Si se puede, sí, claro. Se adosa con las 6 posiciones que nos explicó muy bien Elizabeth en todo esto, ¿no? ¿Cómo han hecho en vuestros laboratorios el tema de la esterilización de los electrodos? ¿Creen que es mejor no colocar electrodos para hacer los estudios? ¿O cuál es la mejor forma de hacer la técnica de limpieza de estos equipos? Empiezo yo, por ejemplo. Dale. Nosotros no estamos usando electrodos. Desgraciadamente, porque luego el estudio no queda lo perfecto que debería estar, la adquisición me refiero del estudio, pero hemos decidido no usar electrodos salvo algún caso que sea estrictamente necesario, ¿no? Nosotros no tenemos muchos casos, pero no lo usamos y por lo que pude recabar del resto de los médicos de América, casi nadie los utiliza. Okay. There is una pregunta for Dr. Pontoni. This week, Milan is with less restriction. And what is the plan for the lab with the ambulatory patients with tests like the transesophageal echo, the stress echo, CMR? We have just a restart with the elective activity this week, so last Monday, because up to last week we just managed urgent cases. What we are doing now is that in general, for outpatient, we do just an triage to check if they have high temperature or something of similar. And then if the triage is negative, they have to use a surgical mask to come inside the hospital. This is the general rule. For specific situations such as cardiac MR, transesophageal echocardiography, or stress echo, we do the swab for all outpatient. We are testing this patient with this fast track tool because we use the swab. The patient arrived 1 hour before the test. We do this swab. We wait 20 minutes to have the result. And if it is negative, then the patient can come inside and we do the test without protection anyway. And in case it is positive, the swab, if the test is not urgent, of course, we refer the patient for isolation at home, and then we reschedule the test later when the infection will be disappeared. We have done this kind of strategy because we consider the cardiac MR and stress echo and the transesophageal echocardiography, sorry, a situation in which the risk is a bit higher as compared to the all other kind of activity. There is no Jose the microphone, Jose.
Do you think if the stress echo we can change with the perfusion CT or the CMR perfusion? Of course, it could be, because there is no direct contact in case of cardiac CT and cardiac MR, so it's extremely protective. Of course, it depends on logistic and local experience, because if the department has a huge experience in cardiac CT and SMR, okay, you can shift the patient there. But in case the experience of that hospital is mainly based on stress echo, that does not make sense to change tests if there is no right expertise. This is the point, because I understand that COVID-19 is a problem, but first of all, we need the correct diagnosis. So the best test in that specific setting. That's true. Ok, yo creo que hemos llegado al final de nuestro webinar. Hemos podido disfrutar en estos 90 minutos de una excelente sesión en cuanto a COVID e imágenes cardíacas. De manera que un agradecimiento especial a todos ustedes, al Dr. Pontón. Thanks for being here. Thank you. Agradecimiento al Dr. Leopoldo, agradecimiento al Dr. Salvador. De verdad que gracias, Julián, para todos ha sido una experiencia importante. Gracias a todos quienes se han conectado con nosotros en Latinoamérica y en Europa. De verdad que más que un agradecimiento, de verdad que es rico encontrarnos y esperamos volver a reencontrarnos en unos mejores tiempos cuando toda esta pandemia pase. De manera que, Julián, cierra tú vuestro webinar. Un abrazo enorme a todos. Cuídense mucho y se les quiere. Bueno, pues quedaron todavía muchas preguntas por responder. Muy seguramente todavía no hay algunas con respuesta. Doctor Leopoldo Pérez, muchas gracias por el llamado, por atender este llamado de un alumno suyo. Dr. Pontoni, thank you for making space in your agenda for this enriching event, and we hope to see you in Colombia and Latin America. Our doors are open. I hope so as well. Keep growing the multimodal. Muchas gracias a todos los que participaron por la invitación y espero vernos pronto con más información. Doctor Salvador, muchas gracias por atender también nuestro llamado tan corto, pero que ha sido muy productivo y seguir creciendo a nivel de Latinoamérica, que eso es lo que queremos, y lógicamente a nivel Colombia. Jaime, muchas gracias por dar la oportunidad. Hemos trabajado de la mano para comenzar a crecer y ser fuertes a nivel de Colombia y de Latinoamérica. Muchas gracias a todos. Hasta una próxima ocasión. Thank you. Cuidaos mucho todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Leo, muchas gracias por todo. A la siguiente ocasión. Muchísimas gracias. Cuidaos mucho. Dr. Pontoni, thank you so much. My pleasure. Thank you so much. And really, I hope to meet you personally in South America as soon, because it will be great. Yeah, it will be great. Should be great. Perhaps years you will be here. Next year I will organize, and of course, if you want to come in Italy, it's my great pleasure. Okay. Italy is our second world. Yeah. Thank you so much for everything, and have a good afternoon. Okay, for the people. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Pontoni. Bye bye. Have a very nice evening, Dr. Pontoni. Thank you. Bye. Bye.